Amigos, ya retornamos con ustedes por aquí. Ante esta situación de estos hechos lamentables, violencia, intolerancia, una discusión por un parqueo, una discusión por un turno, una discusión hasta por un roce de vehículos, terminan en hechos lamentables. Jacqueline Familia Cobo Emocional viene a compartir con nosotros, como siempre, importantes orientaciones, porque tal vez usted pudiera estar al borde de fracasar, usted pudiera estar al borde de verse en un hecho de estos lamentables. Pero vamos a escuchar estas orientaciones de Jacqueline y saber qué pasa ante esta situación. Jacqueline, de esta manera bienvenida y más ahora tan necesaria su participación en este telediario. Así es, Robert. Lastimosamente tener que tocar estos temas que se están llevando y están siendo auge en el país. Temas que pensábamos pues que ya los teníamos no en el olvido, pero que ya eran temas que ya han sido tocados. Y darnos cuenta que con el pasar del tiempo, Robert, lo único que han hecho es empeorar y sumarse a una ola increíble, una ola en aumento. Cuando pensábamos que esto iba a ir mermando, pues Robert, no es así. Este es un problema social que va en auge y en defecto o en afecto hacia la comunidad y que lamentablemente como estamos, las comunidades se componen, un país se compone de comunidades, pues afecta al país también. Jacqueline, y pensar que los temas que nos preocupaban siempre y que tomaban la principalidad, eran titulares, eran los temas de violencia, hechos de asalto, atracos, robos. Y vemos cómo cambian cada vez más estos números, más hechos de violencia social que hechos de delincuencia. Sí, lo que pasa es que como tocábamos en temas anteriores, Robert, los hechos sociales se dan y vienen en decremento por la falta de ayuda y la falta de emociones en manifiesto, dígase control. Estamos faltos de control, no hay educación emocional, no hay calma, no hay pautas. Como usted decía en el introductorio de este programa de hoy, una opinión muy acertada de mi parte, de su parte y de mi parte, la corroboro, por supuesto, y es que no tenemos un ego que no soportamos que nos digan que va primero una persona o que no acepta algo, una opinión que usted le dé, o que si alguien va adelante en el semáforo y usted viene y lo esquiva y se le pone delante, ya hay una situación. ¿Qué ego tan elevado tenemos? El dominicano nace violento, el dominicano se hace violento en la familia, el dominicano aprende a ser violento, o este estrés y este cúmulo de situaciones que pasan con el día a día nos tiene como bombas que estallamos de cualquier cosa. Es un tema, como usted dice, de trata social. Ya no solamente estamos hablando de salud mental, Robert, porque si habláramos de salud mental, tú le haces a una persona que viene y estalla ante esta situación y tú le haces un análisis, una analítica de salud mental, y a veces no tiene ni padece una situación, sino que vienen estas violencias intermitentes, como teníamos este tema en un programa anterior, en el cual una persona estalla, comete un error, como el de este que usted comentaba en el introductorio del programa, y luego bajan esos niveles de estrés, y es la misma persona, y luego se da cuenta del error que cometió. Lastimosamente, en el caso que usted opinaba, los dos fallecieron. ¿Se pudiera establecer, Jacqueline, con eso que usted dice, tipos de violencias? Porque sí. Por lo que usted me está explicando, al parecer, existen diferentes tipos de violencia. Hay violencias que son de robos, asaltos, hay violencias de género, hay violencias de homicidios, pero esta violencia, sumándola a la sociedad que estamos hablando, como el pueblo dominicano es un pueblo tan festivo, pudiéramos sumar a esta la falta de emociones, la falta de salud mental, dada también por un cúmulo de droga, por un cúmulo de bebidas, porque la gente no cree, no entiende. Pero eran gente de bien, supuestamente. Sí, pero el dominicano es muy fiestero, Robert, y el cerebro se va afectando a nivel de las emociones. Cuando tú abusas de alcohol, cuando tú abusas de droga, cuando tú abusas de fiesta, vamos a suponer que yo vengo de una resaca de fiesta y voy tarde para el trabajo, entonces tú quieres tomarme el turno y yo estoy llena de alcohol por dentro porque no se me ha ido esa fiestica de anoche y estoy enojada porque voy tarde y yo pienso que no tengo gasolina y es mi turno, me tengo que ir, y viene tú y dices que no, que eres tú.
Para poner un ejemplo, un tópico, porque no sabemos ahí el detonante de esta situación, pero dando un ejemplo, entonces le digo que tiene mucho que ver, va mucho de la mano, Robert, la salud mental con este tipo de bebidas, con este tipo de drogas y este tipo de exceso de festividades. Cuando tú vienes a ver, eso te tiene un colapso emocional y un colapso mental que tú, en cualquier situación difícil que se te aparezca en la vida, detonas porque ya vienes arrastrando todo este tipo de situaciones. ¿Hay algunos factores que contribuyen a esa violencia en las calles, Jacqueline? Bueno, el primer factor, si hablamos de la violencia ya de robo, mano armada, etcétera, es la pobreza. Es la pobreza, la falta de oportunidades, una persona que entienda que no tiene lo que necesita o que el gobierno no le provee las cosas esenciales que necesite como pueblo, como ciudad, como sector, como barrio, como familias que se suman a la comunidad, pero también la desigualdad de empleo. En este caso, que así yo lo veo, hay mucha falta de salud mental en el país. Este tema va a seguir trillando al país, lo va a seguir trillando. ¿Por qué? Porque no hay una política de salud mental donde se entienda que a las personas se les da seguimiento. Yo decía en programas anteriores, usted tiene un divorcio, usted viene de un fallecimiento de un familiar, no hemos tenido, creo que más de 2 meses de la situación del jet set. Sabemos si alguno de esos individuos viene arrastrando una situación de pérdida de algún familiar. Entonces, es lo que le digo, cúmulo de situaciones no resueltas, porque en el país no funciona a nivel público una situación de salud mental donde usted diga, esta persona viene aquí, se le da un seguimiento, se le da un análisis y luego se le pone un tratamiento consecutivo en el cual luego de se entienda, está superando tal trauma, está superando tal situación. Y para mí lo que más desencadena este tipo de cosas son aprendidas en la familia. Fíjese que cuando usted le pide a su hijo un vaso de agua y este no se lo lleva en 1 minuto, sino que se quedó entretenido jugando, usted tal vez le diga, porque es un hombre educado, mi niño, yo te pedí un vaso de agua, se te olvidó, ay papi, disculpa, y va a buscarlo, pero cuando venimos de hogares violentos, vamos sumando a una violencia que sigue de generación en generación. Ah, pues tú no me vas a traer el vaso de agua, ¡bum! Y le tiras un objeto. Entonces aprendemos a la inmediatez. No se me da lo que quiero, soy violenta. Yo te dije que es mi turno, tú no me lo das, yo te caigo a golpes. Pero si tengo un arma, voy a utilizar el arma. Entonces es como te digo, Robert, regularmente son aprendidas, regularmente son de familia, de generación en generación, que vienen y dadas las circunstancias de desempleo, de situaciones que no sabemos qué hacer con la canasta familiar, posiblemente tengo más hijos de lo que debía tener según mi presupuesto y me salgo de control de cualquier cosa. Son muchos factores. ¿Existen en nuestro país, Jacqueline, programas de prevención para este tipo de situación? Prevención, porque es bueno que me entiendan mis amigos. Prevención. No acción después del hecho, sino prevención. Prevenir. ¿Existen algunos programas? Deberían preventivo, existir. Atención autoridades, preventivo, atención. Deberían de existir. Y uno de estos que puse aquí subrayando el tema es primeramente la creación de oportunidades. Estamos hablando de una juventud que está subiendo en decremento con estas situaciones de violencia, con estas situaciones de delinquir, ese deseo de las redes, de ver cómo el otro está ostentando joyas, ostentando una vida de mucha facilidad, de que me estoy tomando esto, estoy aquí con 2 mujeres, estoy compartiendo, bájame un whisky, bájame 2 cervezas para esta chica, hame esto, hame lo otro. El joven común de los barrios cree que al no tener las oportunidades que tal vez tuvo ese, entiende que tiene que buscarse a su manera ese tipo de situación. Vimos esta semana un urbano que hacía alarbe con 2 mujeres. Es lo que le digo. 2 mujeres en una cama. Y eso era lo que él presentaba. Y vimos que abajo el post tenía la descripción, las 2 mujeres. Sus 2 mujeres. Y no solamente eso, Robert. Están embarazadas ambas. Las 2. Y ambas le dan el acceso a que eso sea posible. Y está normalizado. O sea, esa es una familia que mire cómo va subiendo en disfuncionalidad. El papá de 2 mujeres embarazadas en un mismo hogar, la tiene ahí viviendo las 2 y ellas están felices dentro de ese triángulo amoroso. Van a nacer 2 niños y ahí vamos en el decremento porque ¿qué van a pensar esos 2 niños a la hora de nacer? ¿Me entiendes? Entonces ya de ahí vamos sumando. Y ahí estamos muy normalizados. Pero el caso que me preocupa y es lo que nos compete en el análisis del día de hoy y su participación,
gente de bien, de trabajo. Un señor comerciante describía a la familia que viajaba al interior del país, salía en la mañana y retornaba al final de la semana, trabajando constantemente, y todo esto que desarrollaba bajo ese círculo de vida. ¿Y qué decir también de un agente policial? Uno entiende que es un agente de trabajo, cumple un horario, trabaja un régimen militar y las exigencias que tiene la policía. Sí, es como le digo, hasta que no se haga un plan de cada institución que sea compatible con la salud mental, usted va a entrar a esta institución, déjame ver cómo está tu salud mental. Sí. Tú cumples todos los requisitos, pero tienes una situación de salud mental. Vamos a referirte a una psicóloga o a una psiquiatra, si así lo amerita, vamos a tratarte y después te unes. Las instituciones no hacen evaluación cada cierto tiempo. ¿Sí? No sé si con la reforma policial, que voy a tener que leer un poquito acerca de, sí. No sé si están haciendo, lo que sí he visto mucho, Robert, es que lo están instruyendo cómo utilizar el uniforme, cómo utilizar las cámaras, cómo utilizar ciertos instrumentos que se están adheriendo a la policía. ¿Cómo utilizar la pero eso no sé. Y no sé han dicho de eso, no han dicho de eso, y no sé si también se le está tratando con el manejo de las emociones cuando un ciudadano se salga de control. ¿Está preparada esta nueva policía para que no pase lo que pasó con este señor? Una gran pregunta esa, sí. ¿Está preparada para si un señor viene y le dice, el turno es mío, sí, usted de aquí no me va a mover? ¿Está preparada la policía emocionalmente para dirigir a ese ciudadano a que esa situación no se salga de control? Habría que ver si están preparándolos también emocionalmente, que sería el tema, y la verdadera reforma policial vendría por ahí. Sería lo primero. Ya. La primera reforma, no el uniforme, la primera reforma es la mentalidad del policía en cuestión a cómo referirse y a cómo comportarse con el ciudadano dominicano, porque es una institución que está llamada no solo a servir, sino a dar el ejemplo. Entonces, si estás llamado a servir y a dar el ejemplo, en estas situaciones tendrías que tener todo el desarrollo y las herramientas necesarias dentro de tu profesión para poder dirigir una población que está en caos, lamentablemente. Ya que hay una cosa a mí que me resulta interesante, el papel de la familia aquí. Y esos que uno pudiera decirle el consejo final en todo esto, porque debe haber un consejo final, que el que te detenga, cuando tú vayas a actuar, tú decís, ay no, pero espérate, mi familia me dijo esto. Sí, no puedo hacerlo, aprendí esto. No voy a hacerlo porque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, esa parte, ese papel de la familia. Ya. Lo primero, la función de la familia es la educación, eso lo sabemos. En el seno familiar aprendemos mucho de lo que en el futuro somos. Cuando usted se da cuenta... Lo que se refleja en la calle. Totalmente. Lo que usted ve en una persona es lo que vivió desde su niñez. Siempre le he dicho a los padres, de 1 a 3 años el niño obtiene el carácter y de 3 a 7 la personalidad. Entonces, si hacemos un análisis que de 1 a 7 años usted va a obtener la paciencia, la tranquilidad o el desespero o la violencia con la que cuando sea adulto que tome el poder y el control, porque cuando somos niños todavía le tenemos miedo a mamá y a papá, pero por eso cuando el adolescente ya viene adoleciendo de esa parte infantil que ya está subiendo a lo que es la madurez y la adultez. Si lo que aprendió en casa fue eso, prepárate porque te vas a enfrentar con una persona que ya se está desinhibiendo, ya viene con esa fuerza y esa potencia de esta es mi verdadera personalidad, este es quien yo soy y quien voy a ser de ahora en adelante. Entonces, ¿por qué la familia tiene un papel importantísimo? Como les estoy diciendo, de 1 a 7 años, lo que usted haga con ese muchacho es lo que va para la calle. Es lo que va para la calle, porque sí le pedimos al gobierno, le pedimos que hagan políticas de salud mental, que haya reinserción si nuestros jóvenes cometen errores y van a la cárcel. Queremos mucha ayuda, pero lo que no se trabaja en casa, la zapata que no se hace, la zapata que usted no la fomenta, para que ese joven o esa joven vayan a la calle. No hay nada social ni político que se pueda hacer que eso lo vaya a mejorar. Usted cometió un error y va a la cárcel, se reinserta a la sociedad. Si no se trabajó, no hay forma, como dicen los pastores de las iglesias en alguna de sus prédicas, el buen hijo vuelve a casa, ¿pero por qué? Porque lo aprendido no se olvida. Sí. Se puede cometer un error hoy y mañana.
porque no estamos exentos a los errores. No, todos podemos en algún Somos momento humanos, fallar, esto es claro carne que y sí, hueso. Claro. Y de los errores es que se aprende. Ahora, el usted retomar el camino y la dirección que se le enseñó en casa, y por eso es tan importante la familia, usted retoma, si usted tuvo buenos principios, usted retoma, Robert. Sí. Usted dice, espérate, como que me estoy saliendo de control. Como que, ¿cuántos jóvenes no conocemos que en su juventud fueron un poco salidos de control? O que bebieron mucho, o fueron muy mujeriegos, o tenían una actividad, a veces por grupitos y eso, un poco salida de control, pero que luego vemos que se reincierta. Oh, pero mira fulano, Robert, ya está en la universidad. Sí. Se ve diferentico, está como más bien puestico. Sí, está derechito. Está derechito, como que es una etapa era. Sí. Señores, lo que la familia fomenta en Zapata, eso no lo arranca nadie. Por eso es que tenemos que trabajar como padres y madres. Y luego le pedimos al gobierno que si la salud mental, que si esto, pero vamos a tratar de fomentar en nuestros hijos la educación y los valores primeramente. Y la tolerancia. Ya Y que la no pudiera ser, tolerancia, pero la tolerancia se enseña, Robert, cuando tu hijo comete un error, ¿cómo tú actúas? Sí. Mami, me quemé, no pasé tal nota. ¿Cómo que tú no pasaste tal? Entonces, cuando tú también cometas un error como madre o como padre, tu hijo va a actuar igual. Entonces, enseñémosles a nuestros hijos la tolerancia. Si un compañerito comete un error contigo o tú con él, ve a pedirle disculpas. Cuando él lo cometa contigo, perdónalo. Por eso los conceptos bíblicos, y ahora nos alegramos muchísimo que en las escuelas nuevamente se entrara la formación religiosa a las aulas, que la quitaron hace unos años, que nuevamente entró moral y cívica a las escuelas como materia. Excelente, porque nos va a ayudar muchísimo como familias, como comunidades, como estudiantes, etcétera. Nos va a ayudar un montón a que nuestros jóvenes, aparte de que se guíen en nuestras casas por nuestros conceptos e ideales, también en las escuelas, Robert, tengan, vamos a decir, esa ayudita extra que a veces mamá y papá necesitan, porque pasan mucho tiempo en las aulas, Robert, de 8 de la mañana a 4 de la tarde con esta tanda extendida, y es una ayuda extra, es un plus, que nuestros hijos, aparte de en casa, tengan también esta ayudita de moral y cívica en las escuelas. Excelente, ya que como siempre, muchísimas gracias, excelente A participación. usted y a ustedes también por la sintonía de siempre. Excelente.